Buen día, jóvenes. Buen día, licenciado. ¿Están viendo las diapositivas en la pantalla? Sí, licenciado. Ok. Bien. Vamos a proseguir entonces con esta fase de lo que es identificar los procesos clave y definir los riesgos. También identificar los controles internos clave y probarlos, hacer las pruebas de controles, que ya en parte lo hemos revisado en la guía. O sea, si se acuerdan ustedes, en la última clase hemos estado en, ¿dónde está la, aquí? Bien, hemos estado viendo entonces estas condiciones de cómo hacer la evaluación de procesos clave, que también se los he colgado se los he colgado en el Facebook, de donde todo esto que enseguida lo vamos a repasar, del enfoque, al final de cuentas dijimos que lo que hay que ver para hacer las pruebas de controles, además de identificar los riesgos y los controles, pues hay que considerar la frecuencia de control, y considerar si el riesgo inherente es bajo o si el riesgo inherente es alto, y en función de la frecuencia de control, la frecuencia de control puede ser transaccional, la frecuencia de control puede ser recurrente o más que diario, y cuando el riesgo inherente es bajo, la muestra es de 30, cuando el riesgo inherente es moderado o alto, la frecuencia es de, la prueba es de 40, la muestra es de 40, ¿ok? Si la frecuencia de control es diario, como los arqueos de caja, por decir, habrían algo así como 365 arqueos de caja, y el riesgo inherente es bajo, la muestra es 25 de los 365, o 30 si es que el riesgo inherente es alto. Y así sucesivamente se van a realizar las pruebas de controles, que las vamos a hacer en un determinado momento, pero que fundamentalmente lo que se tiene que considerar es cómo determinar el riesgo inherente alto, moderado o bajo. Y para eso el capítulo 8 del volumen 1 de, de las guías son importantes. Entonces, ese capítulo voy a tomarlo. Ahí está las partes del capítulo 1 transformados en diapositivas. Entonces, que establece los procedimientos de valoración de riesgo, ¿no? Todo esto está en la NIA 240 y en la NIA 315, principalmente la NIA 315, que es la que define la valoración de riesgo, y
complementado con la NIA 240, que trata de que a cada momento debemos hacer la consideración de fraude y la responsabilidad del auditor frente al fraude. ¿Ok? Entonces, la idea es tratar de identificar los riesgos de incorrección material. Voy a cambiar aquí. Antes era error, ahora estamos hablando de incorrección. De incorrección material, más conocido como RIM. El riesgo de incorrección material, que es la que nos va, que ese es el objetivo principal para lograr determinar qué tipo de pruebas vamos a realizar, ya sean pruebas de controles, pruebas sustantivas y con qué énfasis vamos a hacer eso. Digamos, los niveles de identificación de riesgo hoy en día son 4. Primero, una identificación de riesgo inherente. Segundo, filtrar, si ustedes quieren verlo así, esos múltiples riesgos inherentes y concretarse en aquellos riesgos que son material. Tercero, complementado con el control interno para ver si es que hay riesgos no cubiertos con control, lograr identificar los RIM, finalmente identificar los riesgos significativos. ¿Ok? Entonces, un poco para tratar de explicar esto, los riesgos de inherentes hacen a una lluvia de posibilidades de riesgos de error en los estados financieros. Pero no todos esos riesgos son relevantes ni significativos. Entonces va a aparecer aquí dos palabras claves que son lo relevante y lo significativo.
No todo es relevante para una auditoría financiera, porque la empresa puede tener múltiples riesgos inherentes. De esos riesgos inherentes, hay que tener la capacidad de seleccionar aquellos que son riesgos materiales, que pueden ser los potenciales para que hayan incorrecciones en los estados financieros. Porque los riesgos inherentes de los negocios pueden ser, pues, múltiples. Y de esos hay que escoger lo que son lo más relevante, o sea, lo que hace a una auditoría financiera. Y luego, cuando es que uno puede ya poder identificar aquellos riesgos que son relevantes para la auditoría financiera, esos riesgos inherentes deben ser confrontados con el control interno, a saber si existen controles internos, y ese riesgo combinado, o sea, el hecho de que haya todavía riesgos descubiertos, que se conocen como riesgos residuales, a eso se conocen como RIM, riesgos de incorrección material, porque en el anterior era simplemente riesgo material, y ahora estos son los potenciales riesgos de incorrección material debido a que no cuentan con controles. Pero si finalmente se tienen de estos riesgos de incorrección material, algunos que son complejos, algunos que están asociados al fraude, perdón, a posibilidad de fraude. Aquellos que están, que requieren del uso de expertos. Esos se transforman en significativos porque esos tienen mayor probabilidad de ocurrencia de una incorrección. ¿Ok? Entonces, para todo esto hay que primero identificar los riesgos inherentes, que es lo que en esta parte de la guía o de las normas se establece, ¿no? Ahora, lo que define la guía, que la voy a jalar de su original en Word, verán ustedes que verán ustedes que se tienen tres tipos de procedimientos, ¿ok? Se tienen tres tipos de procedimientos para identificar los riesgos. Lo voy a copiar. Aunque estaba aquí, ¿no? Existen tres tipos de procedimientos. Esos tres tipos de procedimientos son indagación,
observación e inspección y algunos procedimientos analíticos que vayamos a realizar. Entonces, bien. Entonces, cuando está hablando y diciendo que son investigaciones de la gerencia, mejor así, indagaciones con la gerencia y otros procedimientos de observación y procedimientos analíticos son los que nos tienen que llevar a identificar los riesgos en la medida que uno va conociendo el negocio y va conociendo los procesos de negocio. ¿Ok? Entonces, hay que tratar de hacer los mayores entendimientos posibles, ¿no? De la empresa con factores internos y externos, considerando la naturaleza de la entidad y identificando la selección y aplicación de políticas contables y que el auditor pueda evaluar si esas políticas contables son apropiadas. De estas, aunque suena lógico lo anterior, esto de la selección de políticas contables debe ser el asunto más importante en el sentido de que ahora sí, cuando nosotros entramos a un negocio, a hacer la auditoría de un negocio, lo primero que deben preguntarse es, ¿y van a preparar los estados financieros? Y el marco de preparación de los estados financieros, ¿cuál será? ¿O cuál será el marco de preparación de los estados financieros? El marco de preparación de los estados financieros pueden ser las USGAP, pueden ser las NIF, pueden ser las normas de contabilidad generalmente aceptadas, pero eso no es suficiente, sino que de eso que significa la selección y aplicación de las mejores políticas contables es que teniendo el marco, las empresas deben haber escogido cuáles son los mejores sistemas, cuáles son los mejores métodos, cuáles son las mejores bases de evaluación adaptadas a su empresa. Si es una empresa comercial común y tienen activos fijos, probablemente la aplicación de un método de línea recta en la depreciación sea suficiente. Pero si estamos hablando de una línea, de aviación donde tiene aviones, lo más probable es que la empresa hubiera tenido que hacer un profundo estudio para que diga, unas partes del avión se van a depreciar, por ejemplo, por línea recta, otras partes del avión en función de horas de vuelo,
otras partes del avión en función de los aterrizajes que se hagan. O si estamos hablando de una fábrica, probablemente la depreciación de su maquinaria sea en función de las unidades de producción. Si estamos hablando de inventarios, por ejemplo, los inventarios puede ser que sean de una empresa comercial, por lo tanto, podrían utilizar un método de costo promedio ponderado. Pero otras empresas, como por ejemplo los que venden productos suntuarios o fármacos, por ejemplo, tendrán que utilizar su método PEPS, que será lo más adecuado. Lo primero que entra es lo primero que sale, porque si no los productos se van a vencer. En una empresa que vende y tiene múltiples clientes, también probablemente se tenga que aplicar en cuentas por cobrar un método de antigüedad de saldos para definir la previsión para cuentas incobrables, que es lo más adecuado. En cambio, otras simplemente podrá tomarse un porcentaje de la utilidad o de las ventas. Las empresas son diferentes y por lo tanto, lo primero que tenemos que nosotros hacer es identificar la aplicación de esas políticas contables y que esas políticas y evaluar si esas políticas contables son apropiadas para el negocio. Eso es lo que está queriendo decir. Porque si no son apropiadas, desde el principio estamos mal. Porque si no son apropiadas, eso quiere decir que desde el principio sabemos que los estados financieros no están adecuadamente preparados. ¿Ok? Eso por una parte. Pero al mismo tiempo hay que entender bien el negocio para ver qué aspectos son los que traen riesgo, pero asociados a los estados financieros. Ejemplo, si en la industria han comprado recientemente maquinaria, eso es riesgoso, porque seguramente hay que ver si la maquinaria está bien costeada, si la maquinaria ha escogido el mejor método de depreciación, si tiene una adecuada capacidad de producción, si no todo tiene que ir al costo, etcétera. Si es que la empresa ha introducido un nuevo producto, habrá que ver si ese nuevo producto que ha introducido es un producto que vaya a ser, tenga un mercado, si pueda venderse o no, y eso puede traer problemas de inventarios, obsolescencia de inventarios, generar riesgos que van a terminar en pérdidas que deberían estar en los estados financieros. Y así sucesivamente, uno tiene que del conocimiento y entendimiento del negocio buscar los factores que hacen más relevantes a la industria, factores que hacen a la naturaleza de la entidad, factores que hacen a la selección adecuada de políticas contables que deben ser consideradas siempre haciendo indagaciones, haciendo observaciones e inspecciones, efectuando procedimientos analíticos. Esa es la lógica. ¿Ok? Entonces, la primera fase, por supuesto, va a ser entender los objetivos y estrategias de la entidad, incluido los KPIs, los indicadores de medición, en los diferentes procesos o desempeños financieros. Si ustedes aplican procedimientos analíticos de rotación de inventarios,
de cobranzas de los clientes, los plazos de pago de proveedores, cada cuánto se paga a los proveedores, pueden hacer identificaciones seguramente de dónde están las áreas más riesgosas. ¿Ok? Esta evaluación de riesgo, dice la guía y la norma, estas identificaciones de riesgo son un asunto de un proceso continuo. Por lo tanto, nuestros papeles de trabajo tienen que estar permanentemente actualizados. La recolección de información tiene que ser dinámica todo el tiempo y debe hacerse permanentemente un análisis de esa información, más no olvidar que en todo esto lo que se aplica es un juicio profesional. No es un asunto mecánico, no van a encontrar una receta. Van a encontrar ejemplos, sí, pero recetas específicas probablemente no, porque todos los negocios son diferentes, ¿ok? Por lo tanto, las indagaciones, por ejemplo, de información, las pueden encontrar en el exterior, de fuentes externas, respecto al negocio. Informaciones que van a encontrar van a ser informaciones de fuentes internas, pero las fuentes internas van a ser efectuadas o identificadas con indagación, con la gerencia, observación, inspección y esos procedimientos analíticos de los KPIs. Al final de cuentas, las pruebas que vamos a lograr y que ahora queremos tratar de identificar cuáles van a ser es que habiendo los riesgos, las empresas tienen controles y nosotros queremos probar esos controles, ¿ok? Y repito, la identificación de los riesgos, va a ser a través de investigaciones, observaciones, inspección de documentos y procedimientos analíticos, y uno tiene que tener la capacidad de que estos riesgos que va identificando son relevantes para la auditoría, porque no todos los riesgos nos interesa considerarlos. Entonces, uno de los procedimientos, como decíamos, son las investigaciones o indagaciones que vamos a hacer con la gerencia. ¿Ok? Creo que está mal eso. Prefiero dejarlo nomás en blanco. Y todo el tiempo ser secuencial. Visitar, por ejemplo, con la gerencia, seguramente van a encontrar ustedes en las indagaciones de cuáles son los riesgos a nivel del negocio. De hecho, la recomendación en esto es que se vayan a sentar con la gerencia, hagan una reunión con la gerencia y pregunten cuáles son los procesos importantes, qué asuntos nuevos se tienen en el año, qué compras se han hecho, qué niveles de financiamiento, si han habido cierto tipo de aportaciones, si han habido transacciones con entes relacionados. Y finalmente, pregunten directamente si han encontrado algunos riesgos en el negocio en el año.
Y si es que hay en esa identificación de riesgos, ellos ya le puede decir, sí, en el año ha habido, pues para el negocio, asuntos como que hay mayores clientes o hay menos clientes, el problema de la pandemia, hay menos proveedores, los precios de los productos, de las materias primas se han elevado, los clientes ya no quieren pagar tanto en cuanto a las ventas, los precios de venta han bajado, no se está produciendo mucho, tenemos mucho personal pero no se está produciendo y tenemos que seguir sosteniendo al personal. Ha habido leyes del gobierno que establecen de que no podemos despedir al personal y por lo tanto eso nos trae gastos, gastos, gastos y gastos. Entonces, eso uno va teniendo que filtrar como información y va a ir anotando cuáles son los riesgos mayores que hacen al negocio. Y eso se logra indagando con la gerencia. Y luego entrar a los procesos. Entonces, cuando uno va definiendo cuáles son las cuentas y transacciones significativas, los saldos de cuenta y transacciones significativas, luego dice, vamos a ir al área de comercialización y van a preguntar todo el proceso que se hace de comercialización y al momento de levantar la información del proceso de comercialización, va uno identificando cuáles son los riesgos. ¿Ok? Describe el proceso y al mismo tiempo va identificando los riesgos. En todas las fases, en la fase de pedido, en la fase en la fase de facturación, en la fase de entrega del producto, en la fase de registro contable, ahí se van ya haciendo o identificando los riesgos a través del resto del personal. ¿Ok? Y nunca deben olvidarse de siempre estar atentos a la posibilidad de que haya riesgo de fraude. Entonces, una de las preguntas también es, señores, ¿cómo es que ustedes identifican la posibilidad de fraude y cómo controlan los riesgos de fraude? ¿Ok? Ya después vamos a ver cómo es que uno va comunicándose, porque la norma establece que deben comunicarse con los encargados del gobierno corporativo, normalmente con el que involucra al comité de auditoría, para que ellos nos expliquen un poco qué es y cómo están enfrentando cada uno de esos riesgos que son los significativos y los relevantes, ¿no? También comunicarse con la gerencia, que es clave, ¿no? Porque una cosa es comunicarse con el gobierno corporativo, que está representado por un comité de auditoría, y otra cosa es comunicarse con la administración, con la gerencia, de tal manera que también nos dé su propio punto de vista de cómo enfrenta los riesgos del negocio. Y de esos riesgos de negocio, repito, ustedes tienen que tener la capacidad de identificar aquellos que son los riesgos más relevantes que hacen a la preparación de estados financieros. Preguntas. Tienen que tener preguntas, tienen que tener curiosidad de cómo se realiza todo esto. Bien.
¿Qué es lo que preguntaríamos a los del gobierno corporativo, al comité de auditoría, al directorio, ¿no? Podemos preguntar en torno a lo que es cómo se preparan los estados financieros, cómo ellos vigilan los procesos a la gerencia, porque ellos vigilan a la gerencia, y ahí seguramente ellos dirán, lo que pasa es que nosotros tenemos un área de auditoría interna, etcétera, ¿no? Y una de las preguntas clave siempre va a ser el hecho de cómo es que responden a las condiciones de fraude, ¿ok? Y si no tienen ellos conocimiento que si durante el año hubiera habido asuntos relacionados con fraude. Claro está que es importante que ustedes lean antes de ingresar a la reunión, haber pedido las actas, ¿no? De directorio y haber ustedes ya leído esas actas con anticipación y habiendo leído las actas, identifiquen en las actas de directorio asuntos que les interesa a ustedes y decir, en tal fecha en el directorio ustedes han considerado tal asunto. ¿Cómo han tratado? Porque en el directorio decir, señores, hemos encontrado que han rebajado mucho las ventas en el área de comercialización. Pareciera de que en el área de producción ha habido muchos productos que están obsoletos, ¿no? Y así, en el directorio se están tratando asuntos de negocio. Ustedes jalan esa información, la más importante, la más relevante, la más significativa, y cuando estén en la reunión con el comité, preguntan esos asuntos. ¿Ha bajado las ventas? ¿Han bajado el proceso de producción? Según las reuniones que ustedes han tenido, ¿tienen problemas de obsolescencia de inventarios? ¿Cómo los han tratado? Sabemos que en la población de Achacachi ha habido un fraude de uno de los empleados. ¿Qué es lo que han hecho con el fraude? Han hecho las denuncias, diligencia policial, han investigado, han hecho una auditoría de fraude. ¿Qué es lo que más ha ocurrido? Cuando se reúnan con la gerencia, pueden hacer preguntas similares, pero también un poco la forma tienen que incidir en la forma y estilo de la gerencia, ¿no? ¿Cuál es la forma en que la gerencia realmente desarrolla su evaluación de riesgos durante la administración del negocio? Incluyendo igual a la gerencia, hay que hacerle las preguntas sobre si conoce algunos asuntos de fraude y si se ha enfrentado en el año a asuntos de fraude también. Si ha habido algunos aspectos que haya que considerar con sus empleados, cómo trata la conducta ética, el comportamiento de los empleados, cómo trata los asuntos de integridad que tienen los empleados, el hecho de ser competentes de parte de los empleados, cómo es que los empleados manejan los valores y cómo hacen las sesiones de los valores y la ética con el que se comportan, porque eso, el comportamiento de los empleados lleva a que después se tenga o no errores en los estados financieros, porque si los empleados no son competentes, tienen mal comportamiento, etcétera, todo puede tener errores. A eso se apunta, ¿no? ¿Cómo es que cuál es el estilo gerencial de atención de los aspectos? Por decir, si un empleado encuentra un problema y quiere hacer la denuncia, él tiene las puertas abiertas, o es que simplemente hace de que diga, ese asunto véanlo con, ¿no? Lo tendrán que ver con
el área que corresponde y no atiende los asuntos. Si hay ciertos planes de incentivo de la gerencia, si hay posibilidades de elusión y colusión de los controles, si hay sospechas de fraude y cómo es que se hacen las estimaciones contables que trae riesgos, estimaciones de la vida útil, si conciencia de la estimación de la previsión para cuentas incobrables, conciencia en la estimación de la previsión para obsolescencia, múltiples estimaciones que hace la empresa, ¿no? ¿Cómo es que la empresa cada cuánto pide estados financieros? Digo, la administración, y si pide la preparación de estados financieros mensuales, y qué hace con los estados financieros, los analiza, indaga, pregunta sobre los asuntos que más que le llaman la atención, ¿no? Y cómo es que finalmente la gerencia se comunica permanentemente con los encargados del gobierno corporativo. ¿Ok? Seguimos con las indagaciones con la gerencia y los otros empleados. Claro está que no nos vamos a ir a entrevistar con todos los empleados. Estamos hablando de que tenemos que entrevistarnos con los empleados clave que hacen y manejan y los dueños de los procesos. Y ahí les preguntaremos a los que manejan las compras, las planillas, todo lo que hace a las ventas, comercialización, ¿no? Las relaciones con los proveedores, etcétera. Aspectos de cuál es la tendencia del negocio, qué hechos han ocurrido en el año que les llama la atención, inusuales, algo que hubiera trascendido en la empresa, que hubiera sido diferente en este año, ¿no? Si han habido mayores ventas, menores ventas y cuestiones de ese tipo, ¿no? Y ya empezar a ver el proceso de negocio, de cómo se inicia un proceso de venta o cómo se inicia un proceso de compra, cómo se hace el procedimiento correspondiente a la venta hasta el registro de todas las transacciones que vayan a ser significativas. Si es que la gerencia los atiende o no en sus áreas correspondientes, si atiende el área de financiamiento, tesorería, el área de compras, etcétera. Y si ellos ven que se imponen controles internos y si hay algunos que no quieren aceptar los controles. Y aquí sí es bien importante también preguntar cuando estén indagando sobre los procesos, en el proceso de compras, en el proceso de proveedores, en el área de activos fijos, en el área de inventarios, preguntar, ¿y ustedes están aplicando, por decir, en Cardex, en el manejo de los inventarios, método de costo promedio ponderado? Y preguntarles, ¿ustedes ven que eso es apropiado? Y ellos van a decir, no, licenciado, nosotros nos hemos ido quejando con la administración, creo que eso no es correcto, deberíamos aplicar otro método. No sé, uno ya va encontrando problemas en la indagación, ¿ok? Entonces, esto que tienen aquí a la mano, ustedes véanlo como una especie de recordatorio para que ustedes hagan el trabajo. O en el área de, por ejemplo, de ventas.
cuáles son las estrategias de mercado, qué tendencias han tenido a las ventas, que les muestren las estadísticas, cuál es la fuente de información, cómo es que ellos están controlando las ventas, qué relación transversal tienen con el área de producción, con el área de finanzas, tesorería, cobranzas, ¿no? ¿Qué incentivos hay en desempeños de las ventas? Si es que tienen áreas de directores y porque más venden les dan premios, ¿no? ¿Qué tipos de contratos hacen con los clientes? Los contratos son los que van a definir finalmente la contabilización. Y si es que la gerencia también igual, ¿no? No quiere tratar asuntos de las ventas, no quiere tratar las políticas contables de previsión para cuentas incobrables, el reconocimiento de los ingresos, bueno, no sé. En todo caso, todas estas son ideas de cómo ustedes pueden enfrentarse. Primero, con los encargados del gobierno corporativo, el comité de auditoría. Segundo, con la gerencia. Y tercero, con los empleados que llevan los procesos. ¿Ok? Entonces hay asuntos que son muy importantes. Las preguntas, los tipos de preguntas deben ser preparados con anticipación. Traten de siempre en las reuniones llevarse una especie de ayuda en memoria de cosas básicas. No lo hagan muy rígido. Esas preguntas tienen que salir en forma natural. ¿Ok? Además, con impredecibilidad, porque según uno va preguntando, va surgiendo los asuntos y uno va respondiéndose o generándose otras nuevas preguntas. Entonces, nunca restrinjan las preguntas y hagan preguntas abiertas. Siempre estén atentos a problemas de fraude, porque eso es algo en lo cual después nosotros vamos a tener que tomar mucha atención y énfasis en la auditoría. Y toda la información que ustedes obtengan, manéjenla siempre en forma confidencial. Es un asunto privado y confidencial y ustedes no pueden trascender todo lo que indaguen con otras personas del exterior. Ustedes son auditores, ustedes son altamente confidenciales. Deben efectuar procedimientos analíticos para seguir identificando los riesgos, para identificar cuáles son las transacciones más importantes. Ok, por ahí debo tener, a ver si encuentro algunos procedimientos analíticos. A ver si este que está por aquí me sirve. Ahí están, ¿ven? Tengo los estados financieros de la empresa. Bajando esos estados financieros, hago análisis. Comparo análisis horizontal, análisis vertical. En el horizontal estoy mirando cuáles han sido los mayores cambios. Y ahí puedo darme cuenta que aquí hay un riesgo en cuentas por cobrar, que han aumentado las cuentas por cobrar. Aquí puedo darme cuenta que en el activo fijo también han hecho compras de activo fijo por las que yo debo poner atención. Entonces,
Cuando tenga las reuniones con quien corresponda, les voy a preguntar. En el área de comercialización preguntaré y diré, ¿han aumentado las ventas, no? ¿O han aumentado las cuentas por cobrar? ¿Han cambiado alguna política? Explíquenme un poco y ellos van a explicar. Sí, han aumentado las cuentas por cobrar porque nuestras políticas son abiertas, ahora tenemos unos distribuidores personalizados, no sé, que generan riesgo. En activo fijo dirán, es que estamos pensando tener una planta en Oruro, en Cochabamba, en Santa Cruz, y ya hemos hecho las compras de maquinaria, etcétera, y entonces uno va generando, dice, habrán hecho bien el costeo, va generándose asuntos de riesgo. No de todo, fíjense, uno se concentra en los asuntos que son más significativos, los más significativos. Y no es suficiente. Uno va haciendo, sacando indicadores, ratios, ¿no? Y habrá que ver si esos ratios son importantes. Como por ejemplo, a ver, ¿cada cuánto cobran? Decía, que es esta, la rotación de cuentas por cobrar. El periodo de cobranzas es de 36 días. Así era el año pasado también. La pregunta es, ¿cobran a los clientes en 36 días? ¿Más de un mes? Pareciera que el periodo es exagerado. La fuente de financiamiento y la liquidez está siendo afectado y poniendo en riesgo. Y los inventarios rotan casi en un promedio de 50 días. ¿Eso es apropiado para este tipo de negocio? ¿En cuánto tiempo pagan a los clientes, a los proveedores? En 26 días. Esto no tiene una correlación. ¿Cómo es posible que yo tenga que pagar en 26 días a los proveedores y cobrar a mis clientes en 36 días? ¿Con qué plata pago a los proveedores? Tendría que prestarme dinero del banco y en ese caso estoy financiando a mis clientes. Eso no es apropiado, eso debería ser al revés. Aquí hay riesgo. Uno va haciendo identificación de esos riesgos. De eso está hablando esto. Hay que emplear procedimientos analíticos, ¿no? Como parte de la auditoría para identificar los riesgos. ¿Sí? Entonces, todos aquellos hechos inusuales, como hemos visto ahí dos grandes en el análisis horizontal, ¿no? Como acabamos de identificar asuntos, problemas en cuentas por cobrar y en cuentas por pagar en los ratios, como que acabamos de identificar que los inventarios tardan mucho en ser vendidos, es lento el movimiento, riesgoso, porque puede haber inventarios obsoletos. Entonces, estos se han dado cuenta, parecieran ser imaginariamente complejos, pero no lo son. Ahorita acabamos de ver qué tan fácil es identificar los problemas. Miren, tan rapidito hemos tocado y dicho, aquí tengo uno y aquí tengo dos. Listo. Y en los ratios he calculado y aquí tengo uno, dos y tengo otro más en inventarios. Aquí, en rotación de inventarios, aunque pareciera que es razonable, pero ya voy identificando tan simplemente, sin complicarse mucho, ¿no es cierto? Y ver inclusive la rentabilidad, ¿no? Una rentabilidad que tienen ellos del 19% es apropiado, más si es en tiempos de pandemia. Una rentabilidad financiera del 17% es adecuado porque en Bolivia yo esperaría ahorita un 10, máximo 15%, y si ellos tienen 17%, mucho mejor.
¿Cómo andan con las deudas? Tienen un fuerte apalancamiento, eso quiere decir que el sector financiero los acepta, son confiables, tienen una liquidez suficiente de 2,4, aunque ha bajado un poquito, tienen una solvencia inmediata, pueden cubrir inmediatamente sus deudas. Parece que están bien. Por lo tanto, así de fácil es empezar a identificar riesgos y riesgos con procedimientos analíticos, ¿ok? Entonces, identifiquen esas relaciones que acabo de indicarles, hagan las comparaciones que correspondan y hagan evaluación de resultados. Todo esto se anota. Todos esos procedimientos son anotados por el auditor en papeles de trabajo, ¿sí? En procedimientos de observación e inspección, por ejemplo, si quieren saber si hay una buena estructura de organización, salgan un rato, pues, y paseen por la empresa. Conozcan inclusive el negocio. Si es una fábrica, pidan una sesión y digan, señores, queremos visitar la fábrica. Visiten la fábrica. Hagan un recorrido. Tal vez la primera es quisiéramos conocer cuál es el proceso de producción. Les van a pedir que se pongan casco, que lleven botas de obreros con punta de metálica y todo eso. Se munen de eso y entran al área de producción y pasean. Y al momento de pasear, ya van a empezar ustedes a hacer anotaciones de riesgos. Aquí hay un problema. ¿Y qué son en la planta? Uno va viendo, ¿y qué son tanto estos materiales? Y les van a decir, estos son los desechos que tenemos. Uy, entonces hay un gran problema de desechos. Voy a ir a ver después. Anoto para ver después en los inventarios. Hay un riesgo, ¿sí? Hay unas fajas, por decir, ¿qué hace esta faja? Sí, esta faja es muy grande, nos trae problemas en la producción, qué sé yo. Ya anotando todo lo que significa aquello que pueda ser problema en la fase de producción. Y finalmente, pues, ven la segregación de funciones de los diferentes empleados hasta el proceso de control de calidad de los productos. Quieren saber si hay un área de finanzas, un área de administraciones, pasen y van a conocer la puerta de la gerencia de administración y van a ver que está trabajando el gerente de administración. Van a conocer al gerente de comercialización, a todo el mundo. Los van a saludar, se los van a presentar y así ustedes van a saber que hay segregación de funciones o si hay riesgos en algunas de esas áreas. Entonces, es cuestión de que ustedes vayan a la planta, vean las instalaciones, vean en cada una de las áreas con la observación si están efectuando controles. Todo eso es importante. Y en la inspección pidan cuál es el plan estratégico, cuáles son los manuales de funciones, todo eso les van a dar. No tienen que sacar fotos ni fotocopias, simplemente darle una mirada para saber si tienen y si en algunas áreas hay riesgos. Si las empresas tienen pocos clientes y tienen con esos pocos clientes contratos, pidan los contratos, den una lectura de los contratos porque los contratos son clave para el reconocimiento de los ingresos de acuerdo con la NIF 15. Por lo tanto, saquen esos contratos, hagan una evaluación de esos contratos, identifiquen si tienen cláusulas riesgosas. De eso está hablando esta fase, ¿sí? Y bueno,
pueden tener otras fuentes de información, como dicen ahí, muchas fuentes de información interna y externa que hacen a esto que es el negocio. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Esa es la manera en que uno va identificando los riesgos. La recomendación fundamental aquí es que, y lo voy a poner por escrito, identifique, no sé si hay aquí iconos para eso. Voy a tomarme esto y voy a decir, identifique los riesgos relevantes y más significativos. Al final de cuentas, de eso se trata. ¿Ok? De eso se trata. No es que uno toma los riesgos por tomar, sino simplemente se concentra en los más relevantes, significativos, incluido los riesgos de fraude. Ese es el capítulo 8 de la guía que ustedes van a leer y que ya saben ustedes permanentemente los estoy acumulando para el examen que viene. Preguntas nuevamente. Licenciado, tengo una duda. ¿Hay algún procedimiento que hay que seguir para realizar estas reuniones de indagación o estas visitas? Lo que está aquí les están guiando, ¿han visto? Le está diciendo, no hay un procedimiento exacto, ¿no? Pero aquí les está haciendo la guía de cómo deben entrevistarse con la gerencia y cómo deben realizar esas entrevistas. Miren, aquí está la guía si ustedes quieren. Aquí está la guía. Dice, entrevístese con el gobierno corporativo, eso quiere decir con el comité de auditoría. De esa manera, aquí está la guía. Investigue acerca de estos son los asuntos. Luego reúnanse con la gerencia, investiga estos asuntos. Luego reúnanse con los empleados de todas las áreas, ¿no? Con los ejecutivos y vean esos asuntos. Esa es la guía. Gracias, Y les recomiendo y les dice, no restrinjan las preguntas. Enfóquese en algunos asuntos con cuestiones de fraude, ¿no? Y finalmente, sea confidente. Eso es. Esta es la guía. Más preguntas. Bien, por favor, cuidado se les olvide esto. Repasen este capítulo 8 de la guía volumen 1. Ahí está. De ahí lo he compilado y es todo lo que les he explicado está ahí. Léanlo, por favor, porque se van a olvidar y el rato del examen van a tener mucho material que revisar y que después ustedes no van a poder realizar a último momento. Bien, gracias. Los veo el día lunes. Chao, Luis.